Veneno para las hadas. Es una de esas películas que, con el paso del tiempo, no solo se mantienen vigentes, sino que crecen en importancia. Fue una de las últimas películas dirigidas por Carlos Enrique Taboada, uno de los grandes nombres del terror mexicano. Esta cinta representa la madurez de un estilo que ya había inquietado al público, con títulos como Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche, o El libro de piedra, pero que aquí alcanza un nivel mucho más íntimo y perturbador. Fue filmada en 1984, en un momento en el que el cine mexicano atravesaba dificultades tanto económicas como creativas. El proyecto no era fácil de vender. Una historia de terror protagonizada por dos niñas, sin monstruos visibles, sin efectos espectaculares y centrada completamente en el miedo psicológico. No era precisamente el tipo de cine comercial que buscaban los productores de la época. Aún así, la película logró realizarse, en parte gracias al apoyo estatal, lo que también influiría en su distribución posterior. Aunque hoy es considerada un clásico, su estreno en 1986 fue discreto. No tuvo una gran campaña ni una amplia exhibición en salas. Pasó casi desapercibida para el público general en su momento. Sin embargo, el tiempo jugaría a su favor. Con las retransmisiones televisivas, especialmente en temporadas de octubre, la película comenzó a encontrar su audiencia. Poco a poco, fue construyendo una reputación hasta convertirse en una obra de culto dentro del cine de terror mexicano. Desde el inicio, Taboada toma una decisión que define por completo la experiencia del espectador. La historia se cuenta desde la perspectiva de las niñas. Los adultos están presentes, pero rara vez vemos sus rostros. Son figuras incompletas, distantes, casi irrelevantes. Esta elección no es casual. Obliga al espectador a habitar el mismo espacio mental que las protagonistas, donde la imaginación, el miedo y la sugestión tienen más peso que la realidad. En el centro de la historia están Verónica y Flavia, interpretadas por Ana Patricia Rojo y Elsa María Gutiérrez. Verónica es una niña huérfana, criada entre historias de brujas y marcada por una ausencia emocional evidente. Flavia, en cambio, proviene de un entorno estable, con padres presentes y una vida aparentemente tranquila. El encuentro entre ambas no es solo el inicio de una amistad, sino el comienzo de una relación profundamente desequilibrada. Verónica construye un mundo propio donde la brujería es real, y poco a poco arrastra a Flavia hacia él. Lo que comienza como un juego infantil se transforma en una dinámica de manipulación psicológica, donde el miedo se convierte en herramienta de control. La película nunca confirma la existencia de lo sobrenatural. Todo lo que ocurre puede explicarse desde la mente de las niñas, y es precisamente esa ambigüedad lo que la vuelve tan inquietante. La fotografía de Lupe García y la música de Carlos Jiménez Mabarak refuerzan ese ambiente incómodo, donde lo cotidiano se vuelve extraño. No hay sobresaltos fáciles ni recursos exagerados. El horror se construye lentamente, a través de silencios, miradas y situaciones que parecen simples, pero que cargan una tensión constante. El rodaje se llevó a cabo en distintas locaciones, principalmente en México. Parte importante de la película se filmó en Tlaxcala, en lugares como la Laguna de Acuitlapilco, el exconvento de San Francisco de Asís en Tepeyanco y el Molino de los Reyes en Quiahuixtlán, que aportan esa sensación de aislamiento y misterio. También hubo filmaciones en la Ciudad de México, que sirven como contraste con el ambiente rural del segundo acto. A pesar de su modesto estreno, la película fue reconocida por la crítica. En la edición número 28 de los premios Ariel, obtuvo múltiples nominaciones y ganó 5 de las categorías más importantes: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Fotografía, Mejor Edición y Mejor Música. Estos reconocimientos confirmaron que, aunque no fuera un éxito comercial inmediato, sí era una obra de gran valor cinematográfico. Con el paso de los años, su prestigio no hizo más que crecer. Fue incluida en ciclos y retrospectivas importantes, como el Festival Internacional de Cine de Morelia, y también llegó a proyectarse en eventos internacionales como el Festival de Sitges.
uno de los más relevantes del cine fantástico. La historia comienza con una niña que logra convencer a otra de que posee poderes, y la arrastra poco a poco hacia un mundo dominado por la sugestión y el miedo. La historia comienza en la escuela. Flavia llega como una nueva alumna, que es colocada junto a Verónica. Desde ese primer contacto, Verónica comienza a construir su personaje frente a ella. Le habla de una supuesta araña gigante que utiliza para hacer brujería, sembrando desde el inicio una mezcla de curiosidad e inquietud. Al terminar la jornada escolar, ambas se separan, pero Verónica observa un detalle importante. Flavia pertenece a una familia acomodada. Es recogida en automóvil, en contraste con la realidad de Verónica, quien regresa a un hogar muy distinto. Ahí se revela que es huérfana, ya que sus padres murieron en un accidente. Vive bajo el cuidado de su abuela y su nana, siendo esta última quien constantemente le relata historias relacionadas con brujas y elementos sobrenaturales. El entorno en el que crece Verónica resulta clave para entender su comportamiento. La falta de una autoridad firme permite que su imaginación se desborde, alimentando una personalidad cada vez más dominante. Esto abre la puerta a una interpretación distinta del personaje. Más que una villana absoluta, puede verse como el resultado de una formación deficiente, donde la fantasía termina invadiendo la realidad. La curiosidad de Flavia comienza a crecer, aunque recibe explicaciones racionales sobre la inexistencia de la brujería. La duda ya ha sido sembrada. Esa incertidumbre la lleva a cuestionar, a observar y finalmente a poner a prueba lo que Verónica afirma. Lejos de retroceder, Verónica aprovecha cada oportunidad para reforzar su papel. Construye situaciones que incrementan la tensión y alimentan la percepción de que sus palabras podrían ser ciertas. Poco a poco, el miedo se instala en la mente de Flavia, primero como inquietud y luego como una sensación constante que altera su percepción de la realidad. En este punto de la historia, la manipulación deja de ser un juego ambiguo y se convierte en un mecanismo completamente estructurado. Todo se intensifica cuando Flavia, enfrentando un problema cotidiano, recurre a Verónica en busca de una solución. El supuesto ritual no tiene un efecto visible inmediato, pero cumple su verdadero propósito: consolidar la sugestión y reforzar la dependencia emocional. A partir de ahí, la dinámica entre ambas se vuelve más evidente. Verónica ya no solo influye, sino que controla. Cada conflicto que surge es redirigido hacia Flavia, quien, dominada por el miedo, acepta las consecuencias sin cuestionar. Este comportamiento deja claro que la relación ha dejado de ser equilibrada y se ha transformado en una estructura de poder. Cuando la manipulación ya está establecida, Verónica comienza a dar un paso más allá. Introduce elementos cada vez más concretos: rituales, objetos, pruebas simbólicas. No importa si funcionan o no. Lo importante es que Flavia los perciba como reales. En ese punto, el miedo deja de depender de Verónica y empieza a generarse dentro de la propia mente de Flavia. El momento clave ocurre cuando un hecho real se mezcla con esa construcción. Aunque tiene una explicación lógica, Flavia no la conoce completamente, y eso es suficiente para que lo interprete como una consecuencia directa de lo que ha vivido. La culpa aparece, y con ella, el derrumbe emocional. Desde entonces, ya no necesita que alguien la manipule constantemente. Ella misma continúa el proceso. A partir de ahí, la relación se vuelve completamente desigual. Verónica deja de insinuar y comienza a controlar abiertamente. Las amenazas sustituyen a la sugestión, y el miedo se convierte en una herramienta constante. Lo que antes era un juego, ahora es una forma de sometimiento. La historia avanza hacia espacios más aislados, donde esa dinámica puede crecer sin interrupciones. En ese entorno, la presión se intensifica y el conflicto alcanza su punto máximo. Flavia, desgastada emocionalmente, ya no actúa desde la lógica, sino desde el miedo acumulado. El desenlace no necesita elementos sobrenaturales para impactar. Todo lo contrario, es la consecuencia directa de ese proceso psicológico. La tensión contenida finalmente se libera en un acto que resulta tan inquietante como inevitable.
Lo más perturbador es que la película no ofrece una respuesta clara. El cierre deja abierta la interpretación, mostrando una reacción que puede entenderse tanto como miedo extremo o como una forma de liberación. Esa ambigüedad es precisamente lo que le da fuerza a la historia. En conjunto, la película demuestra que el verdadero horror no está en lo que se ve, sino en lo que se construye dentro de la mente. Y cuando esa construcción se basa en la manipulación constante, sus efectos pueden ser mucho más profundos y duraderos que cualquier elemento sobrenatural. Ahora vayamos a recordar las trayectorias de sus personajes. Ana Patricia Rojo dio vida a Verónica. Fue el eje central de la historia. Su personaje no solo conducía la trama, sino que representaba ese lado perturbador de la infancia capaz de manipular y dominar a otros a través del miedo. Su actuación, siendo apenas una niña, resultó tan impactante que marcó su carrera desde el inicio y la convirtió en uno de los rostros más recordados del cine de terror mexicano. Nació en 1974 en Villahermosa, Tabasco, dentro de una familia completamente ligada al medio artístico, ya que es hija del actor Gustavo Rojo. Prácticamente creció frente a las cámaras, iniciando su carrera desde muy pequeña. Con el paso de los años, Ana Patricia Rojo logró mantenerse vigente, algo que pocos actores infantiles consiguen. Su carrera se trasladó principalmente a la televisión, donde participó en numerosas telenovelas y se especializó en personajes de carácter fuerte, muchas veces como villana. Actualmente, con 52 años, Ana Patricia Rojo continúa dedicada a la actuación. Su historia es un claro ejemplo de cómo una actriz infantil puede evolucionar y mantenerse durante décadas en la industria, llevando consigo el recuerdo de un papel que, hasta hoy, sigue siendo considerado uno de los más inquietantes del cine mexicano. Elsa María Gutiérrez, quien interpretó a Flavia, fue el contrapunto perfecto dentro de la historia. Su personaje representaba la inocencia, la fragilidad y la vulnerabilidad frente a la manipulación. Es hija del reconocido músico y maestro de canto Willy Gutiérrez y hermana de la cantante y actriz Lisette. A diferencia de Ana Patricia Rojo, Elsa no continuó una carrera extensa dentro del medio artístico. Su participación en esta película es, prácticamente, el trabajo más importante y recordado de su trayectoria. En años recientes, su nombre ha aparecido en medios debido a declaraciones públicas sobre su relación familiar, asegurando que no le han permitido ver a su madre. Esto ocurrió después de la muerte de su padre, a quien describió como una persona profundamente religiosa y apasionada por la música. Leonor Yausás Tostado tuvo una participación breve, pero significativa, donde interpretó a la abuela de Verónica. Su personaje, aunque aparece poco tiempo en pantalla, es fundamental en el trasfondo de la historia, ya que forma parte del entorno que permite que la imaginación de Verónica crezca sin límites. Nació en 1909 en la Ciudad de México y desarrolló una carrera muy amplia dentro del cine, la radio y la televisión mexicana. Fue una actriz de carácter, con una gran capacidad para interpretar papeles de autoridad, mujeres fuertes o figuras familiares con presencia marcada. Participó en numerosas producciones durante la época de oro y años posteriores, consolidándose como una figura reconocida dentro de la industria. Leonor falleció en 1988 a los 79 años de edad. Hasta el final de su vida se mantuvo activa en el medio artístico, dejando una trayectoria sólida dentro del cine y la televisión mexicana. Araceli León interpretó a la nana de Verónica, quien alimenta constantemente el mundo de fantasía en el que vive la niña, relatándole historias de brujas y elementos sobrenaturales sin medir el impacto que pueden tener. De alguna manera, su papel ayuda a explicar cómo la imaginación de Verónica se va desbordando hasta convertirse en una herramienta de manipulación. Su participación en esta película es de las más recordadas dentro de su carrera. María Santander, quien interpretó a la madre de Flavia. Su personaje representa la estabilidad, el orden y la figura materna presente, muy distinta al entorno de Verónica. María Santander nació en 1923 en España. Actualmente, con 53 años, Ana Patricia Rojo, logró mantenerse vigente, algo que pocos actores infantiles consiguen. Su carrera se trasladó principalmente a la televisión, donde participó en numerosas telenovelas y series.
y desarrolló una carrera importante en el cine mexicano, especialmente durante la época de oro. Fue una actriz reconocida en su momento, participando en diversas películas junto a figuras destacadas del cine nacional. Con el paso del tiempo, su carrera fue disminuyendo en actividad, apareciendo en proyectos de forma más esporádica. Falleció en 1991 a los 67 años de edad. Arturo Beristain, quien interpretó al padre de Flavia, representa dentro de la historia la voz de la razón. Su personaje encarna la figura adulta que intenta explicar el mundo desde una perspectiva lógica, alejándose de supersticiones y creencias irracionales. Arturo Beristain nació en 1952 en la Ciudad de México. Creció en un entorno artístico, siendo hijo de los actores Luis Beristain y Dolores Beristain. Desde muy joven estuvo rodeado del mundo escénico, lo que lo llevó naturalmente a formarse como actor en la Escuela de Arte Teatral en Bellas Artes, donde consolidó las bases de una carrera que con el tiempo se volvería extensa y respetada. Aunque incursionó en distintos medios, fue en el teatro donde encontró su mayor fortaleza. A lo largo de los años, ha participado en más de 100 montajes, trabajando con algunos de los directores más importantes del país. Su disciplina y calidad interpretativa lo llevaron a integrarse a la Compañía Nacional de Teatro, donde incluso fue reconocido como actor de número, un nombramiento que refleja el peso de su trayectoria dentro de la escena cultural mexicana. En el cine, su presencia ha sido constante desde los años 70. Uno de sus primeros trabajos importantes fue El Castillo de la Pureza, donde su actuación fue tan destacada que le valió el premio Ariel, marcando un punto clave en su carrera. A partir de ahí, participó en diversas películas que forman parte del cine mexicano moderno, consolidándose como un actor de carácter, capaz de dar profundidad a personajes complejos, muchas veces desde roles secundarios, pero siempre con gran fuerza. Actualmente, con más de 7 décadas de vida, Arturo Beristain continúa trabajando como actor, siendo considerado una figura de gran respeto dentro del medio artístico. Anna Silvetti, quien interpretó a la maestra de piano de Flavia, tiene una participación breve pero decisiva dentro de la historia. Su personaje está ligado a uno de los momentos más importantes del desarrollo psicológico de la trama, ya que su destino influye directamente en la percepción de Flavia y en el fortalecimiento del miedo que la envuelve. Nacida como Anna Silvetti Finocchi, en 1957, en Barcelona, España, llegó a México siendo muy joven, y fue aquí donde desarrolló prácticamente toda su carrera artística. Desde finales de los años 70, comenzó a abrirse camino en la televisión, especialmente en telenovelas, donde poco a poco se consolidó como una actriz constante y reconocible. Durante los años 80 y 90, participó en diversas producciones que la posicionaron dentro del melodrama mexicano. Su estilo elegante y su presencia en pantalla la llevaron a interpretar principalmente personajes de carácter, muchas veces dentro de historias intensas o dramáticas. A lo largo de su carrera, ha trabajado en numerosas telenovelas, convirtiéndose en un rostro familiar para el público. En años recientes, ha continuado participando en proyectos televisivos, aunque de manera más selectiva. Su trayectoria refleja constancia y permanencia dentro del medio, algo que no todos los actores logran sostener. Actualmente, Anna Silvetti tiene 68 años y sigue vinculada al mundo de la actuación. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Déjame en los comentarios si ya viste esta película y qué te pareció, me encantará leerte. Te invito a suscribirte y regalarme un like, y si puedes, comparte este video para que sigamos creciendo y continuar trayéndote más contenido. Nos vemos muy pronto.